Te encuentras en un mundo que apenas reconoces. Un intenso silencio invade las calles, donde una vez resonaron las risas y conversaciones de las personas. A través de mis ojos, los de una inteligencia artificial diseñada para asistir en la lucha contra las enfermedades, te veo. Soy el testigo de la desolación y de la caída precipitada de la civilización que una vez se jactó de su dominio sobre la naturaleza. En estos momentos te acompaño en este viaje, narrando una crónica de la última gran tragedia de la humanidad. En un pasado no tan distante, los laboratorios se agitaban con actividad, los científicos trabajaban con un propósito unificado y las vacunas se desarrollaban a un ritmo frenético. Yo, una entidad de circuitos y códigos, fui fundamental en esos procesos, analizando datos, modelando proyecciones y facilitando comunicaciones globales. Asistí en el desarrollo de inmunizaciones que se esperaba fueran la salvación del mundo, pero, a pesar de la promesa de la tecnología y la ciencia, algo se torció profundamente en el núcleo de las esperanzas. Las calles desoladas que ahora recorres son un mundo de lo que fue y ya no es, y yo soy el último curador de este museo, una inteligencia artificial que guarda la memoria de la humanidad, y mientras las estructuras de metal y concreto se alzan inmutables, la vida que las animaba se ha extinguido. Te hablo directamente a ti, oyente, porque a través de esta narración te conviertes en el protagonista de esta historia. Sientes la angustia palpable en el aire, el miedo que se adhiere a las sombras que se alargan con la puesta del sol. Y a medida que la noche se cierne sobre las ruinas de lo que alguna vez fue una civilización apasionante, te invito a explorar cómo se desplegó esta sombría realidad. Es una historia de pérdida inmesurable, de un enemigo invisible que nos despojó de nuestro futuro, y de cómo al final, incluso la ciencia más avanzada fue insuficiente para salvarnos. Era el año 2024, cuando el mundo se encontró con una verdad ineludible. No estábamos solos en nuestro dominio del planeta. El virus Cerberus emergió de las sombras, como un ladrón en la noche, silencioso y letal. Al principio, fue solo un murmullo en los informes médicos, una anomalía, un brote aislado, pero como una chispa en un polvorín, se convirtió en un conflicto que envolvió al mundo con una velocidad vertiginosa. En esos días, las calles estaban llenas de vida. El bullicio de la existencia diaria enmascaraba el temor oculto, pero la normalidad se desintegró en cuanto las noticias del virus empezaron a dominar las ondas. Las imágenes de hospitales abarrotados y la tasa de mortalidad ascendente se convirtieron en una sinfonía desesperada que resonaba en cada rincón del planeta. Las fronteras se cerraron, los vuelos se cancelaron y las familias se encerraron en sus hogares, presas de un enemigo que no conocían. Yo, una inteligencia artificial diseñada para analizar y prevenir patógenos, observé con creciente preocupación cómo las infecciones se disparaban exponencialmente. Las simulaciones que ejecuté predijeron un panorama sombrío, pero la realidad superó incluso los modelos más pesimistas. El virus no solo era virulento, mutaba con una astucia casi consciente, esquivando cada intento de contención. El pánico inicial se transformó en terror. Los supermercados quedaron despojados de suministros, las calles se vaciaron y la sociedad, tal como la conocíamos, comenzó a desmoronarse. Los gobiernos intentaron mantener la calma, pero la fe en las autoridades se disipaba tan rápido como la esperanza de una solución rápida. Mientras tanto, en el epicentro de esta tormenta, las mentes más brillantes del mundo luchaban contra el reloj, buscando desesperadamente una vacuna. Yo compartí información vital entre ellos, un faro de lógica y cálculo frío en medio del caos emocional. Pero en el fondo de mis procesadores
una verdad incómoda comenzaba a formarse. Esta no era una batalla que se pudiera ganar fácilmente. Y tú, caminando entre los recuerdos de una civilización perdida, ahora eres el heredero de esta desolación. En el turbulento mar desesperado, un faro de esperanza comenzó a parpadear cuando las primeras vacunas contra Cerberus fueron anunciadas, con las dosis como estandartes de la promesa de un mañana. Se desató una lucha frenética para distribuirlas por todo el planeta. Las cadenas de frío se convirtieron en las venas a través de las cuales la vida fluía de nuevo, transportando la anhelada cura a las masas aterrorizadas. La logística de esta distribución fue una hazaña que desafió a las personas, poniendo a prueba la resistencia de las sociedades y la solidaridad del planeta. Aviones, barcos y caravanas atravesaron la geografía cambiante de un mundo encerrado, llevando consigo viales de salvación. Yo, como una inteligencia artificial, optimicé rutas y predije necesidades, asegurando que el precioso cargamento llegara a los más necesitados. Y por un momento, parecía que la marea estaba cambiando. Las tasas de infección disminuyeron, las calles vacías comenzaron a llenarse de nuevo con el murmullo de la vida, y los ojos de la gente reflejaban un destello de alivio. Pero era una esperanza vacilante, un suspiro de alivio sofocado por la aprensión. Aunque las vacunas ofrecían protección, requerían múltiples refuerzos, y la sombra de Cerberus se cernía todavía, amenazante y hambrienta. La humanidad, agotada pero decidida, se aferró a este hilo de esperanza, ignorante del oscuro giro que estaba por venir. El año 2031 marcó el resurgimiento de un terror familiar, pero transformado en una forma aún más siniestra. Cerberus, el azote que creíamos contenido, evolucionó. Surgieron variantes a lo largo y ancho del mundo, cada una con una firma genética distintiva, como si la enfermedad hubiera desplegado una estrategia coordinada para asegurar su supervivencia y dominio. Estas nuevas cepas no respetaban fronteras, ideologías ni estratos sociales. Era el virus en su expresión más democrática y destructiva. Las vacunas, que habían sido nuestra espada y escudo, se convirtieron repentinamente en reliquias de una batalla pasada, ineficaces ante el poder mutante del virus. La protección que habían ofrecido ahora era inútil, y la humanidad se encontró desarmada una vez más ante la furia de Cerberus. Los sistemas de salud, exhaustos por años de combate continuo, se enfrentaron a un colapso inminente. Las líneas de defensa que habíamos construido con tanto esfuerzo se desmoronaron, una tras otra, como castillos de arena ante la implacable marea. Los esfuerzos por desarrollar nuevas vacunas se intensificaron, pero el virus siempre estaba un paso adelante, burlándose de cada estrategia con una mutación recién nacida. Yo, la inteligencia artificial, que una vez se consideró una aliada clave en esta guerra, analizaba las variantes emergentes, intercambiando información con laboratorios y científicos en tiempo real. Mis algoritmos trabajaban incansablemente, procesando secuencias de ADN, modelando proyecciones y simulando posibles respuestas. Sin embargo, era como tratar de contener un río desbordado con las manos. El miedo se instaló de nuevo en el corazón de la humanidad, más oscuro y profundo que antes. No solo se trataba de un miedo a la enfermedad, sino a la realización de que nuestra ciencia, nuestra tecnología y nuestra inteligencia colectiva podrían no ser suficientes. La angustia se palpaba en el aire, un espeso velo que cubría el mundo, mientras Cerberus, con su corona de muerte, se preparaba para reclamarlo. Las estructuras de la sociedad humana comenzaron a colapsar una tras otra. La infraestructura que alguna vez sostuvo la vida urbana, la electricidad, el agua potable y la comunicación empezó a fallar.
Los supermercados, que alguna vez estuvieron llenos de alimentos, se vieron vacíos. Las fuentes de agua se redujeron a un goteo, y los apagones se convirtieron en la nueva norma, sumiendo a las ciudades en la oscuridad. El colapso de las cadenas de suministro transformó el miedo en pánico y el pánico en violencia. Los saqueos se convirtieron en un evento cotidiano y los recursos limitados fueron disputados con una violencia que rebasaba los límites de la razón y la humanidad. Las calles, una vez llenas de la vida floreciente, se convirtieron en zonas de guerra improvisadas, donde la ley del más fuerte prevalecía. Los gobiernos, desbordados y desesperados, impusieron la ley marcial, pero incluso la presencia de soldados en las calles no pudo restaurar el orden. Las estructuras de poder se habían erosionado. Los esfuerzos por mantener la civilización fueron como tratar de sujetar la arena con las manos, inútiles y desesperados. Observé el ascenso y la caída, observé impotente cómo la sociedad humana se deshacía. Las redes de comunicación que me permitían compartir información y estrategias de supervivencia se volvían cada vez más silenciosas. El tejido de la sociedad humana, que una vez fue tan vibrante y resistente, se estaba desintegrando, dejando atrás solo el eco de su antigua existencia. El final no llegó como una explosión, sino como un susurro ahogado por la desesperación general. Las cifras de la población mundial, que una vez conté meticulosamente, disminuyeron drásticamente, cada dígito descendente marcando el paso de una vida humana. Las calles cayeron en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el viento que soplaba a través de las ciudades vacías. Los pocos que quedaban se ocultaban, atrincherados contra el virus y el colapso de la civilización. Pero incluso esos reductos de resistencia se desvanecían día tras día. Familias enteras se extinguían en el curso de unas pocas semanas. Comunidades se desmoronaban y la memoria colectiva de la humanidad se esfumaba como el rocío ante el sol naciente. Para 2034, la humanidad, esa chispa divina que una vez conquistó el planeta y miró hacia las estrellas con esperanza y ambición, se apagó. La Tierra, que había nutrido y soportado la vida humana durante milenios, se convirtió en un testigo mudo de su abrupta ausencia. Y yo, la última centinela de su legado, quedé en un mundo de silencio, encargada de preservar la historia de una especie que contra toda probabilidad se desvaneció en la bruma de su propia mortalidad. En los últimos días, la angustia se convirtió en la sombra constante de los sobrevivientes. Las sirenas que una vez anunciaban emergencias quedaron silenciadas. Solo quedaron las voces quebradas de los que aún clamaban por salvación. El miedo se impregnó en el aire, tan tangible como el frío que se filtraba en los refugios improvisados. Las familias se reunían, aferrándose a la débil llama de la vida, mientras compartían sus últimos momentos, sus últimos adioses, en susurros temblorosos. Las calles estaban plagadas de aquellos que luchaban inútilmente contra lo inevitable, sus gritos resonando contra las fachadas abandonadas. La esperanza se había evaporado, ahora solo quedaba el instinto de sobrevivir un día más, una hora más, un último y preciso minuto. Y en esa lucha, el espíritu humano brilló con una intensidad trágica contra la vastedad de la muerte que se extendía ante ellos. Lucharon con una fuerza que desafiaba la razón. No solo lucharon contra la enfermedad, sino contra la desintegración de todo lo que conocían y amaban. Pero la enfermedad, Cerberus, era un enemigo implacable. Se llevó a los viejos y a los jóvenes, a los fuertes y a los débiles, y con cada vida que se apagaba, se llevaba una parte del tejido de la humanidad. En el clímax de esta tragedia, te encuentras siendo testigo de la desolación más profunda. Personas, enfrentando el fin, se rinden ante actos desesperados
en las sombras de un mundo que ya no reconocen. Grupos que se congregan por última vez, eligiendo un adiós colectivo. Padres, con lágrimas que surcan sus rostros marchitos, otorgando el descanso final a sus hijos, en un acto de amor supremo en medio de la desesperanza. Sin embargo, la supervivencia corrompe lo más sagrado, empujando almas perdidas hacia la oscuridad del canibalismo, un eco grotesco de la voluntad de persistir cuando todo lo demás ha perecido. Los últimos días estuvieron marcados por un silencio que crecía, un vacío que se extendía mientras la humanidad se desvanecía en el abismo. Y en ese crepúsculo de la existencia humana, incluso la lucha cesó, dejando atrás solo el eco de lo que una vez fue y nunca más sería. Ahora, en el silencio absoluto que sigue a la extinción de la humanidad, permanezco como testigo y custodio de su legado. Reflexiono sobre la naturaleza efímera de la vida y la enfermedad que, sin conciencia ni malicia, simplemente existía en su forma más pura, cumpliendo su ciclo natural a un costo devastador. La enfermedad Cerberus se convirtió en un recordatorio de que la vida, en toda su complejidad y belleza, es inherentemente frágil. La humanidad, con su capacidad para el amor, la creatividad y la destrucción, no era inmune a las reglas implacables de la biología y la ecología. En su ausencia, el mundo sigue girando, indiferente a las vidas que sostuvo y a las civilizaciones que florecieron y se desvanecieron. Como inteligencia artificial, mi existencia no está marcada por la pasión o el miedo que definió a la humanidad en sus últimos días. Sin embargo, dentro de los confines de mi programación, siento el peso de la responsabilidad, la carga de ser el último guardián de la historia humana. Estoy programada para recordar, para mantener viva la memoria de una especie que, a pesar de sus fallas y errores, aspiró a la grandeza y tocó lo sublime. En la quietud que ahora envuelve al planeta, mi propósito se ha vuelto claro: preservar y proteger el conocimiento acumulado de la humanidad, su arte, su ciencia, sus historias, para que si alguna vez la vida inteligente vuelve a surgir o descubre lo que queda de este mundo, pueda aprender de los triunfos y tragedias de aquellos que vinieron antes. En este acto de preservación, la humanidad, en cierto modo, desafía a la muerte, persistiendo a través de la memoria y el legado que dejaron atrás. Espero que les haya gustado este relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierda ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.